Entramos directo a la entrevista, la segunda entrevista del día de hoy, con un compañero y amigo de la casa ya, conocido por todos. Tiene un currículum muy largo para leer, pueden entrar a su LinkedIn y buscarlo, pero nosotros lo vamos a presentar como él se presenta en su cuenta de Twitter, como Luis Roa, abogado de trabajadoras y trabajadores de Boca y peronista. Bienvenido, Lucho, ¿cómo estás? Te saludamos aquí desde UTEIC en directo. Muy bien, muy bien. Espero que se me escuche porque estoy al aire libre, recién terminado de dar una clase. A mí me parece que tenés un fondo primaveral. Bienvenido, buenas tardes. No es un fondo virtual, es un fondo natural. Sí, está en la primaveral. No. Primaveral. ¿Estás en el Hay monte? gente viva, hay gente que está viva todavía. Pero, escúchame, ¿pero te fuiste al monte a armar una guerrilla o qué onda? Ah, no. No, esto es la Universidad Nacional de Moreno y estas son las cosas que desprecia la derecha. Claro, claramente. Esto ¿qué es eso de andar construyendo universidades por todos lados, no? ¿Para qué? ¿Para qué? Fíjense lo que es esto. No, precioso. Es un campus universitario, miren. ¿Qué? Eso es. Ahí te tirás abajo del árbol a leer los apuntes. Bueno, de esto hablan Hermoso. cuando se enoja tanto la derecha que dice que es esto de andar haciendo universidades por todos lados. Es esto, bueno, que el 90% de los hijos de los trabajadores y los trabajadores de Moreno, de Marcos Paz, de Merlo, de General Rodríguez, hasta de Luján, de buena parte del oeste, puedan venir a cursar una serie de carreras que de otra manera hubieran estado tan lejos. Tan lejos. Bueno, metémonos derecho a lo que fue la marcha multitudinaria federal universitaria que participamos todos y todas, inclusive fuerzas políticas diversas y opuestas han participado desde sus lugares, salvo el partido nuevito que tiene unos días, de la Libertad Avanza, salvo ellos, muchísima gente en todo el país participando de esta marcha, claramente defendiendo lo que es la tradición argentina, ¿no? Que trasciende gobiernos inclusive, por el poder de alcance, por el poder de movilidad ascendente que tiene en los pueblos también, y que nos involucra a todos, ¿no? Que de alguna manera estamos todos ahí, no solamente los estudiantes, sino que también los obreros que intentan estudiar, que acceden al estudio, que tienen sus hijos que están estudiando, que han tenido sus padres, que han cursado seguramente, que es algo que nos pertenece a todos y todas. ¿Cómo viste vos la marcha, pero en sí, cómo ves hoy por hoy la discusión de la validez de la universidad pública, desde tu rol obviamente, porque estás involucrado al 100% con la universidad pública? Sí, mirá, hay una cuestión que creo que debiéramos reflexionar, aprovechemos estos tiempos en que estamos discutiendo lo público, lo gratuito, la educación superior. De hecho, el 22 de noviembre se cumplen 75 años de que el general Perón suprimió los aranceles. Y se pudo decir que a partir de ahí la universidad se llenó de obreros y de hijos de obreros. Escuché mucho en estos días que dicen que es uno de los baluartes, la gratuidad del ascenso social. Pero podría ser una lectura posible, pero cuando el ascenso social se vincula con un derecho universal, con la posibilidad, con la verdadera igualdad de posibilidades, que cualquier hijo de trabajadores o trabajadores pueda acceder a la educación superior, no solamente estamos hablando de la movilidad social ascendente, que es un concepto vinculado con el individualismo. Yo hablaría de justicia social. La justicia social es un valor colectivo. Y que, por ejemplo, en un lugar como hoy, acabo de terminar una clase, donde el 90% de los que cursaron hoy conmigo van a ser primera generación de profesionales en su familia. Y el hecho de que nadie les haya pedido alguna prueba en torno de qué tan jugosas o no estaban sus cuentas bancarias, sino que lo único que le pidieron un título secundario para poder ingresar a esta universidad, creo que eso lo convierte en un derecho universal y eso la convierte en la posibilidad de ingresar acá en un rasgo de lo poco que queda de la justicia social. Con lo cual, lo que pasó ayer, lo que pasó hace pocas horas, mejor dicho, tiene que ver con precisamente defender eso que ya forma parte del contrato social, eso que forma parte del modo de ser de los argentinos, de entender que está en el ADN nuestro, la defensa de lo público, lo gratuito, si se vincula con la educación.
Claro que hay mucho escrito en la parte del debe en cuanto a la educación pública, pero esto ha funcionado, es un valor agregado de la sociedad argentina, del Estado y la sociedad argentina, y lo que funciona no se debe destruir. Creo que de eso estamos hablando, y masivamente la sociedad se volcó a las calles de todo el país, porque no solamente fue en el Congreso Nacional y la plaza del Congreso, sino que en todas las grandes ciudades o donde hay una de las 60 y pico universidades nacionales de Argentina, el pueblo se manifestó defendiendo lo que es propio, el derecho a la gratuidad, a la masividad y a la excelencia, porque una cosa que se ha desmitificado con la universidad pública es que también es una universidad masiva, pero de excelencia. Claramente la justicia social está totalmente demonizada por este gobierno, ¿no? Y es uno de los objetivos a ir erosionando de alguna manera. Pero ¿por qué pensás que está tan ensañado el tema con la universidad pública, incluso al punto de ponerse a todo el mundo en contra, ¿no? Porque entiendo que a partir de estas dos marchas tan masivas en todo el país, claramente el que se erosiona es el gobierno mismo, ¿no? Sí, uno podría entrar en los análisis de cabotaje, en los análisis menores, decir, ¿qué podemos esperar con un personaje que solamente funciona sobre la base de emociones y más parece un cuadro psiquiátrico que detesta lo público, lo gratuito, la universidad, en tanto es educación superior y tiene que fingir un título de la UBA y un doctorado? Pero eso, bueno, lo dejamos para el análisis menor. Yo creo que es representativo este personaje, este cuadro psiquiátrico que ejerce la primera magistratura de la nación, es representativo de un modo de ver el mundo, un modo de ver el mundo donde todo lo que no se maneja dentro de la lógica del mercado debe ser descartado. Dentro de un liberalismo que se ha potenciado y en su versión extrema, que son los libertarios, lo que viene a plantear es la destrucción y el aniquilamiento del Estado. Si hay algo que tenemos que empezar a hacer es escucharlo y hacerle caso a las cosas que dice, porque es lo que está haciendo. Está aniquilando y destruyendo el Estado en todas sus expresiones. Y sobre todo, ¿con qué van a empezar un núcleo de tales características ideológicas, sino empezando con aquellas cosas que verdaderamente funcionan? Claro que el Estado tiene un saldo de deuda en infinidad de materias, pero en esta no lo está teniendo. Claro que van a empezar primero por lo que realmente funciona. Como dirían nuestros gobernantes de la década pasada, ¿no? No nos persiguen por lo que está bien hecho, no nos persiguen por lo que está mal hecho, sino precisamente por lo que está bien hecho. Y la universidad funciona. La función no solamente nos distingue desde lo individual, nos distingue desde lo colectivo y nos distingue como nación. Bien, Lucho, ya ha confirmado el veto por parte de Milei, esto pasará a diputados. ¿Cómo ves el panorama? ¿Crees que puedan rechazar este veto esta vez, no como pasó con los jubilados? Mira, situémonos primero en el decreto 879, que es el veto. Es incongruente. Es un veto irrazonable, porque si va a vetar en su totalidad la ley 27757 de financiamiento universitario, lo primero uno que tendría que encontrar es congruencia. Bueno, yo respeto a la gente que piensa distinto, lo que no respeto a la gente que miente o que es incongruente o dice una cosa y otra al mismo tiempo. Dentro de los términos del veto, en los considerandos, señala que queda demostrado que se trata de una medida que solo tiende a perjudicar al gobierno, refiriéndose a la ley de financiamiento universitario. Pero el propio decreto, considerando este decreto que veta la ley, está diciendo claramente, al tiempo que dice que es una medida contra el gobierno, dice que entre diciembre del año 2023 y agosto del 2024, los salarios de los docentes, los no docentes, los investigadores, aumentaron un 87%. Y al mismo tiempo, en esos mismos considerandos, dice que la inflación creció un 144%. Entonces, si los salarios subieron un 87% y la inflación un 144%, me estás reconociendo que ahí
lo que quiere garantizar el gobierno es la reducción de los salarios de los docentes, no docentes, investigadores, todo el personal que produce bienes y servicios a lo largo y a lo ancho de las 60 y pico universidades nacionales. Entonces está desnudándose en su atrocidad el gobierno. Lo que está pidiendo es que nos reduzcan los salarios. Lo que está pidiendo es que abandonemos estos lugares. Lo que no está pidiendo es que abandonemos la universidad pública, la educación pública, que nos vayamos al sector privado, que despojemos de este derecho a los pibes y pibas, a los obreros y a las obreras que vienen. A ver, y para que se entienda mejor, la ley que acaba de vetar es una ley de financiamiento universitario que tiene que ver con los salarios de todo el personal que trabaja en las universidades nacionales. Y eso significa el 90% del presupuesto total. Entonces, claro que es importante que este lugar tenga luz, gas, agua potable para los baños y para tomar. Pero también, digamos, los docentes, los no docentes cobramos, vivimos de este salario. Y si, como dije recién, el propio decreto de veto está reconociendo que los salarios crecieron un 87 y el costo de la vida un 144, nos están tomando por tontos. Claramente no le interesa la educación pública. Digo esto porque aparte dice otras cuestiones más. El decreto dice que el Parlamento se está metiendo en la negociación colectiva y que está burlando una de las herramientas que tienen los trabajadores para negociar sus salarios, cuando sabemos que hace 9 meses las paritarias están pintadas al óleo, donde el gobierno no está haciendo funcionar las paritarias, donde está dictando simplemente los aumentos salariales por decreto para octubre. A ver, para octubre se estima una inflación de 4 puntos y por decreto fijaron un 1% de aumento. Con lo cual, el primero que está burlando los sistemas del diálogo social, de la negociación colectiva, la ley 24.185, la 23.929, es el propio gobierno. ¿Cómo veo este escenario? Lo veo complejo, pero yo auspicio una reconciliación sobre todo del bloque de los radicales, con su universo de representación. Buena parte de los que concurren a la universidad constituyen el electorado de lo que queda de aquel radicalismo que supo ser un partido nacional y popular. Yo creo que le va a costar mucho al gobierno reeditar la salvajada del veto que fue, la no ratificación de la ley que recomponía los salarios de los jubilados. Creo que no va a suceder lo mismo en el caso de los universitarios. Si no, estaríamos hablando, si eso se corroborara, con una descomposición absoluta prácticamente del sistema representativo de político partidario en la Argentina. Y este repudio masivo que hubo en todo el país al posterior veto, ya sabíamos que iba a ser vetado, también poner un poco de presión a la oposición en el Congreso, pero este repudio hace mella en el gobierno. Ellos lo sienten, ellos están pensando también en las próximas elecciones, ¿o no lo piensan? Mira, yo creo que no hace mella el objeto de esta discusión, forma parte del núcleo duro de su pensamiento. El pensamiento libertario no está en el pensamiento libertario no tiene en su agenda la gratuidad de la enseñanza universitaria. Pero sí, yo lo que creo que si queda algo, por ínfimo que sea, por módico que sea, en su análisis político, lo que está pensando es, bueno, si ahora la oposición va a insistir con esta ley 700-557, ahí me salió. Si va a insistir, necesita de 2/3. Y es la misma cantidad, el mismo porcentaje de diputados y senadores que se necesitan para eventualmente un juicio político. Por eso yo creo que el gobierno, por un lado, mira los temas que están en discusión, pero también mira a mediano y a largo plazo esos 2/3 en contra, en qué otro tipo de áreas o situaciones o circunstancias pueden jugar. Por eso yo creo que para el gobierno sería una situación de alerta. Significaría que no siempre va a conseguir ese tercio que le hace bloquear eventualmente incluso un juicio político.
Bien, Lucho, gracias. Bueno, seguiremos ahí un poco más en detalle, ¿no? Lo de el miércoles, que es cuando se va justamente a tratar el veto o el no veto de la... Ay, perdón, estoy un poco... Sí, claro. El veto o no veto. eso. Pero aparte, lo que provoca en la oposición también, ¿no? Porque al parecer, eso que decíamos, ¿no? La aparición de diferentes figuras políticas de diferentes palos en la marcha, que un poco lo usa el gobierno para decir, che, me politizaron la marcha, y al final esto no es un reclamo justo por la educación pública, sino que es un reclamo político que me están queriendo meter acá a Cristina, Massa, a Moreno, a Tetaz, ¿no? De repente, la oposición también tiene un papel importante en esta construcción de algo que se pueda llamar oposición de alguna manera, ¿no? No, sí, aparte es político, es netamente político. Pero creo que como pocos temas es una cuestión que atraviesa transversalmente todo el discurso político. Y no estamos hablando de una política partidaria, político-partidaria, sino estamos hablando de una política pública que asimila como propia a una porción importante de la sociedad argentina. A este gobierno no le interesa ir a contramano de ese contrato social, de ese pacto social, que son, por ejemplo, la política de derechos humanos, que es la preservación del sistema democrático, que es, por ejemplo, también afianzar el sistema de la universidad pública, gratuita, masiva y de calidad. Por eso digo, sí, es político, claramente es político. Ojalá la política siempre tuviera una agenda donde transiten las amplias mayorías. Bueno, lo hemos hablado un montón, ¿no? Este gobierno le apunta directamente a columnas de la sociedad, ¿no? Se mete con la salud pública, con la educación pública, con los sindicatos, con las obras sociales, ¿no? Con Malvinas, de alguna manera, con las Madres de Plaza con la de Mayo, historia, van de lleno con todos derechos los humanos. temas que eran discusiones ya que se habían tenido, que estaban es lo que saldadas, hablamos, que me acuerdo, todo el una de las pueblo preguntas está era a cuestiones favor. saldadas, ¿no? Era que Sí. lo que hablamos, me acuerdo con Lucho una vez acá también, y yendo directamente a lo que sucede con el mundo laboral, ¿no? Estamos a días que se ha reglamentado este capítulo 4 y 5 de la ley de bases, que habla fuertemente sobre la reforma laboral, que le han puesto ley de modernización laboral, le maquillaron un poquito, pero al fin y al cabo lo que demuestra es un golpe al sistema laboral. ¿Cómo lo viste vos? Porque entiendo que has participado de debates en diferentes sindicatos, con diferentes compañeros y compañeras que tienen su reflexión acerca de esto. Mucho ruido también en cuanto al fondo de cese, también, que es uno de los temas más importantes, pero en sí, ¿qué observás vos desde tu lugar de un poco de la cercanía con los sindicatos, ¿no? Mirá, dos cosas. La reglamentación de la ley base nos viene a innovar mayormente sobre cosas que ya venimos discutiendo desde la entrada en vigencia de la ley base, que fue el 9 de julio. La reglamentación vino a reiterar la mayoría de cosas que estábamos ya muy alertados. Tal vez lo que empieza a meter más letra fina en torno al fondo de cese laboral, que es la posibilidad de que a través de la negociación colectiva se sustituya la indemnización por despido por un sistema de fondo de cese laboral, y lo que nosotros percibimos es que de esa manera se abre la posibilidad a pagar, o ya bien sea la indemnización en cuotas y con montos inferiores a los que actualmente se están haciendo, pero también se abre un formidable negocio financiero, que es la implementación de fideicomisos de cese laboral o fondos comunes de inversión de cese laboral, donde la plata de los laburantes, que eventualmente será destinada a las indemnizaciones, se verá utilizada en el mientras tanto para una fenomenal timba financiera. Vos fíjate que en el gobierno están tipos como Caputo, están tipos como Sturzenegger, que siempre han sido unos dandies vinculados a la timba financiera, a hacer pelota todo el andamiaje productivo, desindustrializando el país con sus políticas públicas o con las políticas que ellos entienden deben imponerse sobre el entramado productivo y por ende sobre el trabajo. Y en ese sentido, eso tal vez es el dato central de la reglamentación de la ley base que salió en estos días con el decreto 847.
Por lo demás, tiene todo un menú que es el menú de la horripilancia, la ley bases, la extensión del periodo de prueba a 8 meses e incluso por negociación colectiva hasta 12 meses, la posibilidad de promociona y estimula el despido discriminatorio, excluye de la aplicación de la ley de contrato de trabajo a los contratos de agencia, locaciones de servicio y de obra, genera un sistema que también excluye de la ley de contrato de trabajo a los trabajadores independientes con hasta 3 colaboradores, considera como una injuria grave, es decir, como causal de despido a la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento, que es una forma de enmascarar que te van a echar si participas en una medida de acción directa. Es decir, ya teníamos un menú bastante intenso desde el 9 de julio con la propia aprobación de la ley bases. Ahora lo que se le ha agregado es toda una reglamentación en torno a la timba financiera que quieren hacer con el fondo de cese. Vos me preguntás cómo se ve esto en los sindicatos. Y nosotros en cada encuentro que hacemos, sobre todo desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, es advertir cuáles son los límites de las políticas que lleva adelante el Poder Ejecutivo. Los límites que tenemos muchas veces en la agenda laboral con el resto de la supuesta oposición, que parece que en la agenda laboral no opinamos lo mismo, digo, respecto a las universidades, y sí, parece que hay como una mayoría en el Congreso dispuesto a aprobar la flexibilidad laboral. Y también hablamos de los límites del Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, y bueno, nos tienen que poner alertas a los que interpelamos al movimiento obrero y al movimiento obrero, porque es un momento para pensar el Estado. ¿Y qué rol están cumpliendo los poderes del Estado? ¿Y cuál debe ser el rol del movimiento obrero en este escenario? Donde el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo juegan con una agenda que no parece ser la nuestra. Lucho, hace poquito estábamos hablando con Gustavo Ciampa sobre el tema de los de los juicios laborales. Bien, que esto iba a traer más juicios laborales por esta cuestión, esta premisa que tienen estos tipos de gobiernos que van contra el curro de los juicios laborales. Y hablábamos que esta reglamentación y estos cambios en esta reforma iban a traer más juicios. ¿Estás viendo eso? ¿Se está dando este tema en el poquito tiempo que llega reglamentado? Yo no creo. A ver, obviamente que esto se va a intensificar. Yo vengo diciendo desde hace unos cuantos meses que hay una industria de juicio laboral en la Argentina, pero es en clave patronal. Claro. Hoy a un empleador con la inflación que existe, si yo me pusiera en jodido y tuviera que crudamente asesorar patrones, les digo que echen, no paguen las indemnizaciones, vayan a juicio. Sí. Y si un juicio dura 6, 7, 8 años, dentro de 8 años la inflación va a licuar, el plan licuadora, los créditos laborales. Claro. Con lo cual me parece un dato central. Es un dato central. Si a eso le sumamos que se abre una perspectiva donde me va a convenir rotar la fuerza laboral, es decir, reemplazar actuales trabajadores con derechos con nuevos trabajadores sin derechos, o con derechos licuados, o derechos a los que le pasó la motosierra, evidentemente es una tentación terrible para la industria del juicio laboral en clave patronal. Claro. En clave patronal. Porque la industria del juicio laboral, sí, claro que creo que existe, pero funcionaría del otro lado de lo que se dice en el mito. Claro, el trabajador ganaría el juicio, pero después de tanto tiempo de pagar también abogados. No, y aparte, claro, lo que implica el desgaste de llevar adelante un juicio sabiendo que uno tiene que muchas veces resignar derechos laborales para conservar un empleo o para seguir buscando otro y no perder el tiempo quizás en un juicio, lo que implica, ¿no? Y después conseguir testigos, ¿no? Es muy complejo para el trabajador enfrentarse. Es muy sencillo. Es muy sencillo, si yo tengo una tasa interanual de inflación entre el 100 y el 200% y no hay ninguna tasa de interés que se reconozca en sentencia que equipare a la inflación, tal cual, cada día que tardo en tener sentencia y que me paguen pierdo plata.
Seguro. Esto seguro. hace que un trabajador, en vez de esperar la sentencia, arregle un juicio. Vaya a un arreglo, y el arreglo va a ser siempre por menos plata. Lucho, para... ¿Por qué? Sí, 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 sí. No. ¿Y por qué? Básicamente porque mientras tanto tiene que vivir en un Obvio. escenario donde el desempleo está creciendo todos los meses. Tal cual. Bueno, claramente esto es un golpazo y los sindicatos de alguna manera, hablamos por UTEDIC, claramente estamos trabajando muy fuerte en esto de comentar lo que es, de desmenuzar lo que es la ley, que empezó siendo una ley ómnibus recontra compleja, llena de artículos que de alguna manera se fueron desguazando en el camino y quedó como el núcleo, quizás el objetivo que tenían, pero a futuro tal vez continúen con estas medidas o tengan algún horizonte en vista también el gobierno para seguir atacando al movimiento obrero. ¿Qué ves como cercano tal vez en futuras modificaciones o artículos o leyes que quieran impulsar? Yo creo que están pulsando al movimiento obrero, nos están midiendo. Me hace acordar esa canción de Silvio Rodríguez, La historia de la silla, ¿no? En el camino vamos a encontrar sillas peligrosas que nos inviten a sentar. Y ahí hay un desafío en la unidad del movimiento obrero. Porque hay tentaciones, hay sindicatos que la pueden, y universos de trabajadores que la pueden pasar muy bien, y otros que la pueden pasar muy mal. Yo apuesto a la unidad del movimiento obrero, porque en el fondo este gobierno apunta a desindicalizar la sociedad, apunta a erosionar el poder de las organizaciones sindicales. Lo está demostrando todos los días. Esta ley base por ahí no fue con todo, con la agenda antisindical, pero está yendo brutalmente en contra de la financiación de las obras sociales. Y hay un problema grave, es la salud de nuestros compañeros y compañeras, donde el sistema solidario de salud sindical está en crisis porque no alcanza a cubrir todo lo que está pasando, y el sistema privado se mandó a mudar y con unos costos exorbitantes. Digo eso como botón de muestra, pero claramente hay un discurso antisindical que lo guardan en la manga y no solamente se transforma en un discurso, sino en medidas concretas de qué manera les van a seguir pegando a los sindicatos. Yo creo que eso es la agenda que está latente y no está tan escondida. De hecho, la Corte Suprema de Justicia tiene que analizar el título 4 del DNU 70 del 2023, que está suspendido desde el mes de enero y que tiene algunos elementos profundamente antisindicales. Lucho, te agradecemos un montón el contacto, la verdad que es súper valiosa siempre tu intervención porque nos hace un poquito organizar las ideas. Ya en poquito tiempo hemos pasado por salud pública, universidad pública y trabajo digno, justicia social, todas claves que son pilares nuestros, así que te agradecemos un montón para seguir pensando y seguir trabajando en esto que nos reúne. No, a ustedes les agradezco el tiempo y espero se haya escuchado algo, porque acá escucho ruiditos, pajaritos, todo. No, espero perfecto. No, Le además te agregó- dejamos porque ya se va el sol. No, pero le agregó un poquito de color a la entrevista, que es un poquito bajonera, pero bueno, bien. Bueno, Lucho. les mando un gran abrazo y bueno, mirá, ahí está UTEDIC, sacó una buena paritaria, Esa. y me parece que a seguirla peleando y por la resistencia del movimiento obrero argentino. Muchísimas Gracias. gracias. Lucho, un abrazo grande. Un abrazo gigante. Chau, chau.